Hola, yo soy la doctora Mónica Ferrari, soy especialista en psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires y presido el capítulo de psiquiatría translacional y neurociencia computacional de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Quería agradecer especialmente al doctor Secovi Barbas, quien es el presidente honorario del capítulo y miembro fundador, y además es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, a la doctora Andrea Márquez López Mato, coordinadora de los capítulos de la asociación, al doctor Ricardo Corral, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, y a los colegas que participan en el capítulo, el doctor Claudio Dresser, la doctora Cristina Papayanis, el ingeniero Juan Romanela y, por supuesto, a mi vice, la doctora Alicia Portela. También un especial agradecimiento al doctor Sergio Strejelevich, referente de nuestra especialidad, que ha participado este año de los trenes de nuestro capítulo, y también al doctor Carlos Morra, quien, como yo, es miembro de la comisión directiva de la asociación y presidente del capítulo de diagnóstico de la asociación. Bueno, voy a hablar yo ahora sobre barreras y soluciones para la adopción de herramientas translacionales en psiquiatría computacional. Tenemos que primero comprender la teoría o para después poder ver las aplicaciones clínicas en psiquiatría. Entonces nosotros sabemos que un área importante en el campo de la psiquiatría va a ser el vínculo entre los síntomas observados, por ejemplo, los criterios que utilizamos para diagnosticar y caracterizar enfermedades, y los hallazgos neurobiológicos, por ejemplo, las alteraciones en la conectividad funcional cerebral o la expresión genética a través de alteraciones en el proceso de información establecido llevado a cabo por el cerebro. Entonces, mapear los síntomas en la neurobiología basándose en una comprensión de qué está computando el cerebro, cómo se implementa este cálculo neurobiológicamente, qué cálculos específicos se alteran en la enfermedad, qué cambios en los procesos neurobiológicos explican estas alteraciones y cómo estas alteraciones dan lugar a los síntomas. Entonces podemos decir que la psiquiatría computacional se puede dividir en términos generales en dos campos principales. El primero se centra en la predicción utilizando métodos basados en datos y destinado a descubrir modelos útiles para predecir resultados o eventos de interés, por ejemplo, la remisión con tratamiento antidepresivo. Otro dominio se centra en la teoría, que utiliza modelos puramente in silico y modelos destinados a explicar la generación de datos recopilados con la intención de comprender mejor la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, los enfoques computacionales van a ser la mejor opción en este campo para poner la nosología psiquiátrica en sintonía con el resto de la medicina, vinculando las manifestaciones de la enfermedad y las etiologías distales a través de distintos mecanismos. La adopción de investigación translacional a gran escala va a permitir la identificación de un conjunto más completo de fenotipos computacionales que el que se observaría en estudios más pequeños. Entonces, ¿cuáles serían las barreras y las soluciones para la adopción de herramientas translacionales para psiquiatría computacional? Nosotros sabemos que son el tiempo, la validez ecológica y las preocupaciones de la implementación práctica. Las soluciones tienen que ver con el reducir el tiempo necesario, por ejemplo, para completar una tarea determinada. Las tareas existentes deben rediseñarse centrándose en la determinación de la estructura más eficientemente posible. Mejorar la validez ecológica de las tareas actuales al crear un mundo de juego donde los participantes pueden tomar decisiones, abordar problemas de diferentes maneras y actuar con mayor agencia de la que es posible en tareas computacionales aisladas. También la generación de una batería integrada de tareas computacionales eficientes puede ayudar a abordar algunas de las preocupaciones en torno a la implementación. Entonces, ¿cómo comprendemos la orquestación de la dinámica cerebral? Nosotros sabemos que el cerebro suele ser mejor para resolver problemas difíciles en comparación con una computadora. La respuesta a este enigma radica en la arquitectura jerárquica cerebral de los mamíferos, que va a permitir el cálculo de la información sensorial, seguido de un cálculo de nivel superior en circuitos recursivos anidados en varios niveles espaciotemporales. Entonces, vamos a repasar un poco los modelos jerárquicos de codificación predictiva, que ya los hablamos en otros capítulos,
que propone la idea de que el cerebro se encuentra constantemente haciendo predicciones sobre la realidad. Entonces el cerebro hace hipótesis continuamente y con base a eso construye modelos y representaciones independientemente de los estímulos que reciba. Estos modelos constituyen previsiones, expectativas o predicciones de la realidad. Entonces el cerebro va a hacer inferencias probabilísticas sobre el mundo basadas en un modelo interno, calculando una mejor conjetura sobre cómo interpretar lo que está percibiendo. Aplica la estadística bayesiana, es decir, cuantifica la probabilidad de un evento basado en información relevante obtenida de experiencias anteriores. Otra explicación sería el principio de la energía libre desarrollada por Carl Friston, que es un marco teórico que postula un principio unificador para comprender la cognición y el comportamiento adaptativo en sistemas vivos. Va a sugerir que los organismos, incluido el cerebro, funcionan minimizando una cantidad llamada energía libre a través de la inferencia activa y el procesamiento predictivo. Argumenta que los sistemas vivos se esfuerzan por minimizar la energía libre, generando y actualizando modelos internos que predicen las causas de las entradas sensoriales, como vemos en la figura. Entonces, este proceso va a implicar inferencia y aprendizaje continuos, donde el sistema va a ajustar sus representaciones internas para que coincidan mejor con los datos observados. Entonces, proporciona un marco teórico para comprender la percepción, el aprendizaje y la cognición y va a enfatizar la importancia de la inferencia activa y el papel de los modelos predictivos en la configuración del comportamiento y la adaptación. Entonces, vimos que existen teorías influyentes que intentan explicar la función cerebral, como vimos recién los modelos jerárquicos de codificación predictiva, los principios jerárquicos centro-periferia que ya todos conocemos, y los principios de energía libre del cerebro bayesiano. Estas teorías no han llegado a un acuerdo sobre una definición común del estado cerebral. Reconocen la naturaleza jerárquica del procesamiento cerebral, pero no han logrado caracterizar los mecanismos causales de la dinámica de todo el cerebro. Y esto en gran parte debido a la complejidad que tiene el cerebro. Entonces, recordamos los principios de termodinámica, el principio cero, que permite definir la temperatura como una propiedad, el primer principio que define el concepto de energía como magnitud conservativa, el segundo principio que define la entropía como una magnitud no conservativa, es decir, una medida de la dirección de los procesos, y el tercer principio que postula algunas propiedades en el cero absoluto de temperatura. Entonces, en el marco de la termodinámica de la mente es un paso hacia una teoría general que va a cuantificar la jerarquía en los estados cerebrales mediante el uso de principios de la termodinámica para cuantificar la simetría subyacente de la jerarquía. Estos principios jerárquicos también se aplican al cerebro, donde la simetría del flujo de información determina la jerarquía funcional. Entonces, la termodinámica proporciona un marco general para estudiar la jerarquía en sistemas físicos, incluida la biología del sistema, la termodinámica del desequilibrio que cuantifica la simetría del flujo de información, estimando la reversibilidad o irreversibilidad en el tiempo de los procesos subyacentes. Entonces vemos aquí en la figura la primera secuencia de imágenes, que es un ejemplo clásico de un sistema de equilibrio y está tomada de una película de bola de billar chocando. En términos termodinámicos, esto se debe a que el proceso no produce entropía y crea un proceso irreversible. Perdón, reversible. La segunda ley de la termodinámica, que como vemos en la segunda figura, significa que un vidrio que se rompe no puede volver a unirse espontáneamente. Es decir, la transición del desorden al orden es imposible. Entonces, esto establece una clara flecha del tiempo donde se va a distinguir el desarrollo de los acontecimientos hacia adelante y hacia atrás. De manera más general, la irreversibilidad va a estar estrechamente relacionada con la entropía de producción. Como entropía se conoce en el área de termodinámica la magnitud física que mide la parte de la energía que no puede utilizarse para realizar trabajo y que en consecuencia se pierde. Entonces, si la entropía de producción, H, es mayor que cero, esto corresponde a una irreversibilidad de un sistema en desequilibrio. Por el contrario, si no hay entropía de producción, es decir, H es igual a cero, entonces se trata de un sistema de equilibrio reversible. Entonces esto muestra cómo el enfoque termodinámico va a poder cuantificar la jerarquía a través del nivel de irreversibilidad
para un estado cerebral determinado. Entonces, fundamentalmente, este proceso se basa en distinguir las diferencias en la flecha de tiempo para las series temporales de señales cerebrales hacia adelante y hacia atrás. También es posible ir más allá de ese enfoque sin modelos para revelar los mecanismos generativos subyacentes de la jerarquía. Y esto se logra mediante la construcción de un modelo generativo de todo el cerebro, como vemos en la figura, que integra la conectividad estructural anatómica y la dinámica funcional. Entonces, un estudio reciente utiliza una implementación de aprendizaje automático, el Temporal Evolution Network, que se aplica a datos de resonancia magnética funcional a gran escala, de pacientes neuropsiquiátricos, por ejemplo, con trastornos de déficit de atención y hiperactividad, trastorno bipolar y esquizofrenia, que van a revelar una menor irreversibilidad general durante el reposo en comparación con los participantes en control. Y se desarrolló la implementación de Inside Out, que es una forma sólida de capturar el equilibrio de dentro a afuera de la dinámica cerebral intrínseca, inside, y extrínseca, out. Esto se logra estimando directamente la flecha del tiempo en las señales cerebrales. También es interesante la introducción al uso del aprendizaje automático para ver conocimientos a partir de datos en psiquiatría biológica. Las directrices para informar investigaciones de aprendizaje automático en neuropsiquiatría, el Gremlin, diseña e informa estudios que utilizan el aprendizaje automático como enfoque primario de análisis de datos. Y el establecimiento del consorcio de aprendizaje automático en psiquiatría enumera los objetivos e identifica áreas de oportunidad para futuras aplicaciones del aprendizaje automático en psiquiatría biológica. ¿Cómo pensamos computacionalmente en psiquiatría translacional? Al evaluar la validez de los modelos translacionales, la validez de constructo va a ser un criterio clave. Esto significa que los modelos translacionales deben mapearse en el mismo constructo que en la enfermedad o función humana. Los constructos objetivos en psiquiatría sabemos que han sido tradicionalmente los síntomas observables en pacientes, por lo que se desarrollaron modelos preclínicos para emular estos síntomas. Las condiciones psiquiátricas se entienden cada vez más como procesos computacionales y hay un impulso creciente para intentar tratar estas condiciones, centrándose en sus mecanismos neurocognitivos subyacentes en lugar de verlos en su presentación clínica o síntomas observables. Este es un ejemplo de uso de aprendizaje por refuerzo para comprender una amplia gama de comportamientos. Es un modelo computacional de movimiento bidimensional que se llama laberinto en cruce elevado, que utiliza un proceso de decisión de Markov, es decir, Markov sería la probabilidad de que ocurra un evento que depende solamente del evento inmediatamente anterior. Entonces, esto va a demostrar cómo el pesimismo sobre las transiciones de estado pueden conducir a un comportamiento similar a la ansiedad en el laberinto elevado cuando los agentes se van a enfrentar a decisiones de entrar, acercarse o evitar el brazo abierto. Entonces, un modelo se va a definir por los estados del entorno, es decir, posiciones y un conjunto de acciones, arriba, abajo, izquierda, derecha, que se evalúan mediante un algoritmo de interacción de valores que incorporan recompensas futuras inmediatas y anticipadas para calcular los valores de los estados y las acciones de esos estados. Entonces, los modelos translacionales actuales en psiquiatría pueden no capturar toda la complejidad de las enfermedades humanas, pero si pensamos computacionalmente podemos avanzar hacia una mejora de su utilidad clínica. Una revisión de los desafíos actuales de la psiquiatría computacional. Sabemos que diferentes desafíos enfrentan los ensayos computacionales. La mayoría de las investigaciones se tienden a centrar en la validez clínica, buscando asociaciones entre medidas computacionales y clínicas. Para que estos análisis sean significativos, hay que asegurarse primero de que las medidas computacionales tengan suficiente confiabilidad y validez de constructos. Los estudios de validez clínica se suelen centrar en asociaciones transversales, lo que por sí solo no va a proporcionar conocimientos prácticos. Para acercarse a la utilidad clínica, es necesario estudiar la validez predictiva y longitudinal. Entonces, los pasos finales en la traducción clínica van a requerir la demostración de la eficacia clínica en ensayos controlados aleatorios y la utilidad clínica en una variedad de entornos del mundo real. Entonces, sabemos que las simulaciones de modelos pueden proporcionar un límite superior de confiabilidad. Es decir, para abordar los problemas de confiabilidad se deben distinguir e investigar diferentes fuentes de variación, por ejemplo, el diseño de la tarea,
el número de pruebas, las probabilidades de resultados, el momento, la duración y el tipo de estímulos, las instrucciones de la tarea, las pruebas de práctica y las opciones de ajuste del modelo, o sea, modelado conjunto separado de diferentes sesiones de prueba. Entonces, la falta de validez convergente va a socavar la interpretabilidad. O sea, a medida que se continúa aplicando el marco bayesiano para teorizar sobre cada vez más trastornos, con el fin de que cada trastorno pueda entenderse en términos de un cierto tipo de antecedentes desadaptativos, los antecedentes pueden evitar mucha confusión en el futuro. Una multitud de antecedentes bayesianos que en gran medida no se superponen, como lo sugieren hallazgos empíricos recientes que no muestran factores comunes para la dependencia de antecedentes. Y esto va a plantear problemas para las explicaciones computacionales que proponen deficiencias generales en los antecedentes bayesianos. Sin embargo, las explicaciones computacionales que proponen deterioros más específicos aún enfrentan el desafío de operacionalizar adecuadamente estos antecedentes. Usos previstos de ensayos computacionales. Sabemos que si una medida computacional no muestra covariación intraindividual con cambios en los síntomas, no va a poder ser un objetivo de tratamiento válido. No puede usarse para monitorear el curso de la enfermedad ni proporcionar predicciones interpretables de la respuesta al tratamiento. Incluso el fenotipado computacional puede requerir evaluaciones longitudinales para tener en cuenta la naturaleza dinámica de los trastornos mentales. El cerebro no aprende implementando un único principio de optimización global dentro de una red neuronal uniforme e indiferenciada, sino que los cerebros biológicos son modulares con subsistemas distintos, pero que interactúan y sustentan funciones claves como son la memoria, el lenguaje, el control cognitivo. Este conocimiento de la neurociencia se ha importado a menudo en forma tácita a muchas áreas de la inteligencia artificial actual. Entonces, la psiquiatría computacional se encuentra en la encrucijada de la psiquiatría digital, la gran psiquiatría, o sea, la Big Psychiatry, y el modelado psiquiátrico. Para afrontar a largo plazo los retos de la psiquiatría actual, es posible recurrir a las nuevas tecnologías. De hecho, los últimos avances en neurociencia cognitiva y computacional apoyarán a la psiquiatría en varios niveles y a través de estos campos, la psiquiatría digital, la gran psiquiatría y los modelos generativos psiquiátricos. Sabemos que la psiquiatría digital se basa en herramientas de salud digitales, como aplicaciones para teléfonos inteligentes o sensores ambientales, implementados en objetos cotidianos que van a medir, por ejemplo, la actividad física, el sueño, la frecuencia cardíaca. Un trabajo de Gold, de tal, de 2020, en su artículo Las tres culturas de la psiquiatría computacional, va a enfatizar el vínculo entre la psiquiatría y la estadística. Los datos recopilados gracias a estas herramientas van a permitir un mejor seguimiento del recorrido del paciente, o sea, ayudan a reducir la brecha espacio-temporal entre un síntoma y su declaración al terapeuta en las consultas psiquiátricas. También permiten integrar factores ambientales que pueden guiar un diagnóstico. Entonces, el aprendizaje automático para la psiquiatría de precisión sabemos que utiliza la estadística clásica, el testeo de la hipótesis nula, el test de Student, el análisis de varianza, como análisis cuantitativo, el machine learning, va a descubrir principios generales que a series de observaciones sin instrucciones explícitas, pocas asunciones formales previas, los datos van a hablar por sí solos, extraen conocimientos estructurados de grandes masas de datos, el data mining, y los métodos sabemos que pueden ser supervisados o no supervisados. Los supervisados van a predecir evolución, por ejemplo, el Support Machine, los algoritmos de redes neurales. Y los no supervisados descubren estructuras desconocidas, por ejemplo, el data clustering o la reducción dimensional. Entonces, ¿cómo avanzamos en la investigación translacional en neurociencia a través del aprendizaje multitarea? Nosotros vemos que del aprendizaje automático clásico al aprendizaje automático de alto orden, en el aprendizaje automático clásico, un mapeo funcional va a vincular, como vemos en la figura, los predictores y el resultado y los coeficientes que representan como un vector. Ahora, en el machine learning de alto orden, la multimodalidad altamente compleja se va a explicar mediante asociaciones múltiples a múltiples para conectar el predictor con el dominio de resultados. Y los coeficientes se van a representar como un tensor, es decir, en dimensiones 3D,
Y con respecto a su aplicación en neurociencia translacional, permite una paralelización de la identificación de firmas biológicas, por ejemplo, y puede acelerar el descubrimiento de patrones clínicamente útiles y mecanísticamente informativos. Entonces, avanzar en la investigación translacional en neurociencia a través del aprendizaje multitarea, como vimos antes, esto se ha aplicado en psiquiatría translacional en enfoques de aprendizaje automático multimodal en numerosos estudios, incluso para enfoques de medicina personalizada. Algunos de estos estudios respaldan que la toma de decisiones clínicas se puede mejorar potencialmente mediante la integración de información basada en inteligencia artificial de otras modalidades de datos. Entonces vemos la integración de datos multimodales para el desarrollo de modelos de pronóstico, por ejemplo, utilizando datos clínicos y de neuroimagen para la predicción del funcionamiento social en psicosis de alto riesgo, con una precisión del 83%, o pacientes con depresión de reciente aparición, con un 70% de precisión, como vemos en este estudio, en la figura. Este es un estudio de Nicolaus Utsuleris et al. Y este, bueno, es un artículo publicado en el Harvard Psychiatry de 2018 que les recomiendo que lo lean. Bueno, entonces vamos de mapas a mecanismos de red multidimensional, los trastornos mentales. Nuevas herramientas computacionales de un campo que nosotros denominamos la neurociencia de redes multidimensionales. Estos métodos van a ampliar las herramientas analíticas de redes actuales al incluir una dimensión adicional de tiempo, espacio o función. Tres herramientas de neurociencia de redes multidimensionales serían las redes multicapa, los modelos generativos de redes y la teoría del control de redes. Entonces, se pueden utilizar métodos de neurociencia de redes multidimensionales para vincular niveles de función cerebral, comenzando desde sistemas de interacción genética o sistemas de neurotransmisores, hasta la conectividad de todo el cerebro, revelando así mecanismos subyacentes de la función cerebral. Entonces, como vemos en la figura, las herramientas de la disciplina matemática de la teoría de grafos han resultado particularmente útiles para describir redes cerebrales estructurales y funcionales. Los enfoques de redes multicapa van a ampliar esta representación estática, agregando una dimensión adicional al gráfico 2D, como el tiempo o la modalidad de datos. Los métodos de redes generativas se pueden utilizar para estudiar los mecanismos mediante los cuales las redes cerebrales han evolucionado o han tomado forma a lo largo del desarrollo. El crecimiento de la red se simula en función de algunas reglas predefinidas y luego se compara con una red real, es decir, cerebral. Finalmente, la teoría de control de redes va a ofrecer una explicación mecanicista de cómo se controlan los patrones de activación en el cerebro en función de la estructura subyacente. Bueno, redes multicapa y enfoques de modelado generativo. Sabemos que los modelos de redes generativas van a investigar posibles mecanismos subyacentes que contribuyan al desarrollo y evolución de las redes cerebrales. O sea, un modelo de red generativa se crea agregando enlaces a una red de forma gradual según una regla predefinida, en este caso una conexión preferencial, mayor probabilidad de que aparezcan enlaces en nodos que ya están altamente conectados. Entonces la red final se compara con una red real cerebral y se evalúa en términos de varias métricas topológicas. La inferencia en la era de la Big Data, o sea, cuáles son las perspectivas futuras en neurociencia. En los últimos 10 años, la neurociencia sabemos que generó conjuntos de datos cuantitativos de una amplitud sin precedentes, por ejemplo, en microanatomía, conexiones sinápticas y ensayos optogenéticos del comportamiento cerebral, y en tamaño, cognición, imágenes cerebrales y genética. También se ha discutido ampliamente la creciente disponibilidad de datos y la granularidad de la información. Vamos a dirigir la atención a una pregunta menos explorada, que es ¿cómo moldeará la riqueza de datos sin precedentes las prácticas de análisis de datos? Entonces, vemos que este tipo de análisis estadístico hoy en día se realiza mediante estudios de asociación de todo el genoma, WAS, que se basan en el modelo lineal generalizado paramétrico. En neurociencia, los estudios de imágenes cerebrales, por ejemplo, ya se han beneficiado de las aplicaciones de los médicos de cabecera como en electroencefalografía y en resonancia magnética funcional. La predicción también basada en regresión paramétrica versus no paramétrica, o sea, los modelos ajustados que van a predecir el resultado continuo basándose en las variables observadas X e Y. Perdón, X1 y X2, la regresión lineal ordinaria, encuentra el mejor plano para explicar el resultado ahí.
Bueno, la inteligencia artificial es inspirada en la neurociencia. Nosotros sabemos que hay un paralelismo entre los sistemas de inteligencia artificial y los modelos neuronales de comportamiento, es decir, que se alimentan una con otra. Los mecanismos de atención han sido una fuente de inspiración para estas arquitecturas de inteligencia artificial que van a vislumbrar la imagen de entrada en cada paso y actualizan las representaciones del estado interno y luego seleccionan la siguiente ubicación para muestra, como vemos en la figura. Conclusiones. Entonces, Beaumont y otros, y tal, en 2020, en su artículo Introducción a la psiquiatría computacional, modelan los trastornos psiquiátricos con algoritmos y resumen los desafíos del modelado en psiquiatría con una analogía de un gran teórico cognitivo, el David Marr, que explica que tratar de comprender la percepción, entendiendo las neuronas, es como intentar comprender el vuelo de un pájaro estudiando solo las plumas. O sea que es simplemente imposible. Entonces, es fundamental utilizar una medicina integrativa que tenga en cuenta el comportamiento del cerebro, la composición física y química de las conexiones neuronales, sus interacciones sociales, así como sus interacciones con todos los detalles posibles de su entorno. En la interfaz de la ciencia blanda y dura, la psiquiatría digital, la gran psiquiatría y los modelos psiquiátricos van a crear un puente entre el aspecto subjetivo del sentimiento humano y los datos objetivos y empíricos. Estos elementos algorítmicos y cuantitativos no van a sustituir la dimensión intuitiva del psiquiatra ni su búsqueda de significado, pero van a permitir, de un modo nunca visto en la historia de la psiquiatría, acompañarle en sus análisis, en su diagnóstico y permitir mejores tratamientos. Como hoy en día el radiólogo confía en las imágenes, el trabajo del psiquiatra evolucionará y la experiencia proporcionada por los avances en neurociencia e inteligencia artificial va a ampliar y solidificar el contenido de la psiquiatría todavía arraigada en el siglo XX y la conducirá a un nuevo milenio. Bueno, como dijo Santiago Ramón y Cajal, las neuronas son células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos y los invitamos a participar en las actividades del capítulo próximas en las jornadas de Tandil del 2 y 3 de agosto de Psicopatología y Neurociencias y en el Congreso Argentino Internacional de la Asociación Argentina de Psiquiatras a desarrollarse en Mar del Plata del 23 al 25 de octubre, donde también presentaremos varias actividades. Y también los invitamos a participar del capítulo. Muchas gracias a todos.